En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, durante un período de intenso cambio político y conflicto, surgió una figura que dejaría un legado invaluable en la historia religiosa y secular: el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los turbulentos acontecimientos de la época, lo que lo convierte en una figura única en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació alrededor del siglo VI a.C., en un momento crucial para el pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en el primer versículo del libro de Isaías, que describe la visión que tuvo el profeta de Judá y Jerusalén durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías era hijo de Amós, cuya identidad, más allá de su nombre, es poco conocida. El nombre Isaías en sí es significativo, pues significa Yahvé es salvación, o salvación de Yahvé, reflejando el propósito y el mensaje que traería a su pueblo. Vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, durante un período de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías comenzara su ministerio profético durante el reinado de Uzías, un período de relativa estabilidad y prosperidad para el reino. Durante este tiempo, tuvo una visión en el templo, acontecimiento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. Este relato se puede encontrar en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, un tiempo de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías describe que estaba en el templo, probablemente realizando alguna actividad religiosa, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la parte inferior de su manto llenaba el templo. Alrededor del trono había seres angelicales llamados serafines, que gritaban unos a otros: «Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Ante esta visión majestuosa y sagrada, Isaías se sintió invadido por un profundo sentimiento de temor e incompetencia. Él reconoció su propia pecaminosidad y la de la gente que lo rodeaba, diciendo: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Es importante señalar que la percepción de la santidad y la gloria de Dios llevó a Isaías a una aguda conciencia de la fragilidad humana y de la necesidad de purificación. En ese momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que había tomado del altar. Con unas tenazas tocó los labios de Isaías y declaró: «Esto ha tocado tus labios. Ahora pues es quitada tu iniquidad y tu pecado es perdonado». Esta acción simbólica representó la purificación de Isaías y su reconciliación con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. Entonces Isaías oyó la voz del Señor que preguntaba: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió inmediatamente: «Aquí estoy, envíame a mí». Este momento fue crucial, ya que Isaías se ofreció voluntariamente a ser el mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta, equipándolo para una misión que estaría marcada por desafíos y revelaciones divinas. Tras la muerte del rey Uzías, su hijo Jotam asumió el trono de Judá. Durante este periodo, Isaías desempeñó un papel importante como profeta, continuando su misión de proclamar los mensajes de Dios al pueblo de Judá. Jotam reinó durante unos 16 años, y su reinado se caracterizó por una relativa estabilidad política y prosperidad económica, en parte debido al legado de su padre. Durante este tiempo, Isaías advirtió sobre la importancia de permanecer fiel a Dios y resistir la idolatría y la injusticia social, además de posiblemente asesorar al rey en asuntos espirituales y políticos, con el objetivo de influir en las decisiones gubernamentales de acuerdo con los principios divinos. A pesar de la estabilidad durante el reinado de Jotam, comenzaron a surgir señales de tensión.
El creciente poder del imperio asirio suponía una amenaza para los reinos vecinos, incluido Judá. En el plano interno, los problemas sociales y económicos iban en aumento y la fidelidad del pueblo a Dios pasaba a menudo a un segundo plano. La situación política en Judá tomó un giro complicado después de la muerte de Jotam, cuando su hijo Acaz asumió el trono. Aunque el reino todavía gozaba de cierta estabilidad política y prosperidad material, Acaz pronto demostró ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Con el ascenso de Acaz, el reino se encontró frente a amenazas externas inminentes. El reino del norte, bajo el rey Peca, y Asiria, liderada por Rezín, formaron una alianza contra Judá, con el objetivo de derrocar a Acaz y colocar a un gobernante sumiso en su lugar. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén, reemplazando a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz se sintió profundamente perturbado y buscó una solución política en lugar de confiar en Dios y buscar guía espiritual. Apeló al rey Tiglat-Pileser III de Asiria, ofreciéndole tributo y sumisión al imperio asirio a cambio de protección contra Israel y Asiria. Como profeta, Isaías tuvo que afrontar las consecuencias de estas decisiones políticas de Acaz. Lo confrontó, advirtiéndole que no confiara en alianzas con naciones paganas en lugar de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías buscó alentar al rey a permanecer fiel a Dios y buscar la guía divina, en lugar de buscar soluciones políticas temporales a los problemas del reino. Durante el reinado de Acaz, Isaías recibió varias visiones y mensajes proféticos que registró en su libro. En los capítulos 1 al 5 de Isaías, el profeta hizo un llamado reiterado a la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios por parte del pueblo de Judá. El profeta denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían extendido por toda la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvieran a Dios con un corazón sincero. En los capítulos 7 al 12 de Isaías encontramos la profecía mesiánica, donde el profeta anuncia la venida de un futuro Mesías redentor que traería salvación y redención al pueblo. Isaías también anunció la venida de un Mesías que traería restauración al pueblo de Dios. Él profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y le pondrían por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Además, el profeta habló del reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención a Israel. Estas profecías, algunas de las más conocidas y significativas del libro de Isaías, se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de las advertencias de Isaías, Acaz no hizo caso al profeta y en su lugar hizo una alianza con Asiria. Sin embargo, esta alianza pronto se convirtió en un gran problema para Judá. Tiglat-Pileser III se aprovechó de la debilidad de Acaz y le exigió que se sometiera por completo al imperio asirio, convirtiendo a Judá en vasallo de Asiria. Acaz se vio obligado a pagar tributos cada vez mayores y a seguir las órdenes de Asiria, lo que socavó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Como medida adicional de seguridad contra Asiria, Acaz también buscó alianzas con Egipto y Etiopía. Sin embargo, esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección, lo que resultó en un mensaje profético transmitido por Isaías de una manera bastante peculiar. Isaías, obedeciendo el mandato de Dios, caminó desnudo y descalzo como señal para el pueblo de Judá. Este mensaje profético está registrado en Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4. Dios le ordenó a Isaías que se quitara el cilicio de los lomos y los zapatos, un gesto inusual, ya que el cilicio era una prenda áspera e incómoda que se usaba como señal de duelo o arrepentimiento. Al seguir este mandato, Isaías demostró una vulnerabilidad y exposición significativas, caminando desnudo y descalzo, lo que llamó la atención del pueblo y sirvió como una poderosa representación visual del mensaje profético que estaba a punto de transmitir. Esta acción simbólica no pasó desapercibida. La desnudez y la descalza de Isaías
representaban la vulnerabilidad del pueblo ante las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios durante la crisis. Al caminar descalzo, Isaías simbolizó la humildad y la sumisión a la voluntad divina, mostrando que no había nada que pudiera proteger a Judá más que la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios entonces explicó el significado simbólico de esta acción. Comparó el período de 3 años en que Isaías caminó desnudo y descalzo con el destino que aguardaba a Egipto y Etiopía. Así como Isaías era una representación física de la futura desnudez y descalza de los prisioneros de estas naciones, Asiria los capturaría, los despojaría de sus ropas y los llevaría al cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Como profetizó Isaías, la situación de Judá continuó complicándose y el reino se aproximaba a tiempos difíciles e inciertos. Judá estaba en un estado de caos espiritual, con Acaz promoviendo la idolatría y la adoración de dioses extranjeros, lo que provocó que el pueblo se alejara del Dios verdadero. El profeta Isaías confrontó a Acaz, advirtiéndole de las consecuencias de su apostasía e instándolo a arrepentirse y regresar a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró estas advertencias y continuó desobedeciendo. Con el tiempo, la situación de Judá empeoró y Asiria invadió el reino, devastando el país y poniendo a Jerusalén bajo asedio. El pueblo de Judá, bajo el dominio asirio, sufrió enormemente, enfrentándose al hambre, la enfermedad y la pobreza. El reinado de Acaz fue un periodo oscuro para Judá, marcado por malas decisiones políticas y una falta de fe en Dios que dejaron al reino débil y desesperado. Sin embargo, la muerte de Acaz no puso fin a los problemas, sino que marcó el comienzo de un periodo aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías tomando posesión de un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores. Tan pronto como Ezequías ascendió al trono, comenzó una serie de reformas religiosas y políticas para erradicar la idolatría y restaurar la adoración al Dios verdadero. Isaías apoyó y alentó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey. Durante este periodo, Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, instándolos al arrepentimiento y la fidelidad. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún prevalecían en el reino, al tiempo que ofrecía esperanza y consuelo, recordando al pueblo las promesas de salvación y redención de Dios. Sin embargo, durante el reinado de Ezequías, Judá enfrentó una crisis aún mayor cuando Senaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Senaquerib gobernó Asiria desde el año 705 hasta el 681 a.C., durante el cual el imperio fue una potencia regional dominante y participó en varias campañas militares, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más temidas del mundo antiguo, conocido por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la amenaza, el rey Ezequías intentó inicialmente una solución diplomática y trató de negociar con Senaquerib para evitar un conflicto directo. La Biblia, en el libro de los Reyes y los registros históricos detallan estos intentos de negociación. Ezequías envió mensajeros a Senaquerib ofreciendo pagar tributo a cambio de la paz y evitar la invasión. Sin embargo, Senaquerib marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías envió un mensaje al rey asirio en Laquis, reconociendo su culpa y ofreciendo cumplir con las demandas. Senaquerib exigió inicialmente 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, pero no quedó satisfecho con los términos propuestos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto resultó en el asedio de Jerusalén, dejando a Ezequías sin alternativas. Ante el rechazo de sus intentos de paz y al enterarse de que Senaquerib había enviado una carta amenazando a Jerusalén y al Dios de Israel, Ezequías se angustió profundamente. Recibió la carta, subió al templo y Ezequías leyó la carta que se burlaba de Dios y amenazaba con destruir Jerusalén. Al enterarse de esta amenaza, rasgó sus ropas en gesto de duelo y desesperación por la situación. El acto de rasgarse las vestiduras
Era una costumbre común en varias culturas antiguas, incluida la judía, como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este gesto, Ezequías buscó la guía divina y envió mensajeros al profeta Isaías para pedirle consejos sobre cómo enfrentar la amenaza. Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Declaró que Dios protegería a Jerusalén y derrotaría al ejército asirio. El profeta dijo: «No tengan miedo de las palabras que han oído, con las que los siervos del rey de Asiria han blasfemado contra mí. Yo los haré volver por el mismo camino por el que vinieron». Isaías trajo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá, asegurándole al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias y amenazas de Sennacherib contra Jerusalén. Profetizó que el ejército asirio sería derrotado y no podría conquistar la ciudad. Además, Isaías le recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y asegurar la continuidad del linaje davídico, enfatizando que Jerusalén sería salvada gracias al amor y las promesas hechas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa. La sombra del reloj de Acaz retrocedería 10 grados. Según la Biblia, esta señal realmente ocurrió, demostrando el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza, fortaleciendo la confianza de Ezequías y del pueblo de Judá en la protección divina. Entonces, Ezequías expresó su fe en Dios y le rogó que escuchara sus oraciones, interviniera en favor de Jerusalén y demostrara su poder para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. En respuesta a la fe y las oraciones del rey, Dios intervino sobrenaturalmente para proteger a Jerusalén. Como está registrado en 2 Reyes 19:35, esa misma noche el ángel del Señor derribó a 185,000 soldados en el campamento asirio. Cuando los asirios se levantaron por la mañana, encontraron todos los cadáveres de los soldados. En una sola noche, el ángel de Dios provocó una destrucción masiva al ejército asirio, resultando en su derrota completa. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre cómo ocurrió este acontecimiento sobrenatural, se presenta como una intervención divina, directa para proteger a Jerusalén. Este episodio resalta la creencia en la protección divina y la importancia de la fe, especialmente en momentos de gran peligro. Al día siguiente, el pueblo de Jerusalén y sus líderes, incluido el rey Ezequías, quedaron asombrados y aliviados por la protección divina. Reconocieron el poder de Dios como la razón por la que habían sido salvados de una amenaza tan inminente y destructiva. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al Dios verdadero, allanando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Sin embargo, después de algún tiempo, el hijo de Ezequías, Manasés, tomó el trono de Judá y gobernó durante unos 55 años. Desgraciadamente, su reinado fue marcado como uno de los más oscuros en la historia de Judá, debido a su severa rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas de las reformas religiosas implementadas por su padre, Ezequías, y reintrodujo la idolatría y la adoración de dioses paganos, construyendo altares en Jerusalén y sus alrededores. También persiguió cruelmente a los profetas y a los que permanecieron fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y propagando la corrupción espiritual por todo el reino. En medio de este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió de las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero permaneció firme en su misión como mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido el martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía sostiene que fue perseguido y martirizado durante el gobierno de Manasés. Sin embargo, su legado como profeta y mensajero de Dios continuó inspirando fe y coraje, incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato de la muerte de Isaías se encuentra en el libro apócrifo La Ascensión de Isaías,
que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera importante para comprender la literatura y la teología judeocristiana. El libro consta de varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narración sobre la ascensión de Isaías al cielo. La historia de su muerte, tal como se describe en este texto, es una de las más dramáticas y notables. Cuenta que durante el reinado de Manasés, Isaías enfrentó una gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Manasés, enfurecido por las críticas de Isaías que condenaba sus prácticas idólatras, decidió castigar al profeta de manera extrema. Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el final, incluso frente a una muerte terrible y tortuosa. En cuanto a Manasés, aunque su reinado estuvo marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que se arrepintió en los últimos años de su gobierno. Según el relato del segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar. Allí se humilló ante Dios y más tarde fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover el culto a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino y dejó una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado se recuerda como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un ejemplo de que la misericordia divina puede concederse incluso en las horas más oscuras. Como recordatorio del poder del arrepentimiento y de la misericordia de Dios para aquellos que se vuelven a Él sinceramente, Isaías, a pesar de las numerosas persecuciones contra creyentes y profetas, se hizo conocido por sus escritos proféticos, que están registrados en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías. Este libro, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia, consta de 66 capítulos y es una de las obras más largas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial en la historia de Israel. Sus escritos abordan una amplia gama de temas, incluida la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió visiones poderosas del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuentes de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Los mensajes de justicia, esperanza y redención continúan resonando hoy, desafiando a las personas a vivir según los principios de Dios y arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, las profecías mesiánicas de Isaías son sin duda de gran importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones de la llegada de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, su sacrificio en la cruz y su reinado eterno son fundamentales para entender la fe cristiana y han sido fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento máximo de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte.